Bueno, muchas gracias. Espero poder en este ratito darles, aunque sea un pantallazo, de qué es un yantra, en principio, de cómo trabajan y una cierta gramática de la cual vamos a hablar. Bueno, esto no es nada nuevo, lo hemos escuchado en varias clases. Para mí fue un descubrimiento posterior que la cultura del hinduismo, o lo que yo llamaba hinduismo, no estaba formado solamente por el cuerpo de conocimiento de los Vedas. En realidad, para mí, durante muchos años en los que estuve estudiando, hinduismo era cultura védica, nada más. Ya nos han dicho, y a mí me lo habían explicado en la Dev Sanskriti University tiempo atrás, que otro de los grandes pilares de lo que nosotros llamamos hinduismo, o sea, de las prácticas que nosotros vemos y que llamamos hinduismo, es el Tantra Yoga. No el Tantra Yoga que conocemos en Occidente. En Occidente lo podemos decir que de hecho el nombre correcto es Neo-Tantra. ¿Por qué? Porque en general se ha tomado una parte de la filosofía y se han tomado fundamentalmente las prácticas que tienen que ver con el desarrollo de la sexualidad y el manejo de la energía por medio de prácticas sexuales. Eso se llama Neo-Tantra. ¿Que lo incluye en el Tantra tradicional? Sí. Pero en realidad no es lo único. Entonces, el hinduismo fundamentalmente está formado de estas dos influencias, pero vieron que nos decía uno de los profesores de la Dev Sanskriti, al sur del río Indo había muchas religiones y todas ellas confluyeron en esta gran corriente de conocimiento que nosotros ahora entendemos e interpretamos como hinduismo. Bueno, el Tantra entonces, como les dije, es uno de los pilares. No voy a ponerme a hablar de Tantra porque no llegaríamos a nada. En realidad, la base de esto, o sea, el fundamento de esto, es que el Tantra toma el camino opuesto, el camino opuesto a la mayoría de las disciplinas que son ascéticas. O sea, una disciplina ascética lo que propone es ir tomando cada vez menos, haciendo austeridades, haciendo sacrificios, dejando de comer, manteniendo un celibato, para ir dominando el deseo. En el caso del pensamiento tántrico piensan exactamente al revés. Van queriendo agotar el deseo, o sea, es una vía de autoperfeccionamiento cumpliendo los deseos. Tantra es muy amplio y tiene muchas corrientes. De hecho, incluso tiene corrientes que son lo que podríamos llamar a nosotros magia negra. O sea, hay incluso prácticas que tienen que ver con hacer daño a otros. Dicen que hay un tantra de la mano derecha, un tantra de la mano izquierda, o sea, de distintas vías. Lo importante es entender que al revés de lo que dirían la mayoría de las disciplinas, incluso religiosas, aquí se da importancia y lugar al deseo. Bueno, hay distintas prácticas dentro del Tantra. Una muy conocida en general es la del Kundalini Yoga, o sea, es trabajar con la energía de la serpiente dormida que mora, que está enroscada en el chakra base, en el Muladhara chakra, y que por medio de distintas prácticas uno puede despertar y va pasando e iluminando sucesivamente cada uno de los chakras hasta iluminar el chakra corona. También este tema es muy amplio y lo que hace en realidad es buscar autoperfeccionamiento. O sea, todas estas disciplinas no buscan otra cosa que por distintas vías que lograr autoperfeccionamiento. Dentro de todas esas enseñanzas, ellos
ellos usan cierto tipo de diagramas. Esos diagramas son los que nosotros denominamos yantras, ¿sí? En Occidente no nos es fácil en realidad entender la palabra yantra, y en general es más conocido el término de mandala o mandalaha, como me gusta decir, porque en realidad es el término correcto. Cuando yo empecé con toda esta investigación y cuando me preguntaban a qué te dedicas y yo decía hago mandalas, me miraban así, ¿mandala qué? ¿Mandala dónde? Nunca se entendió qué era. Ahora, hasta desde niños chiquitos hasta gente muy grande, sí, mandalas, mi profesora de yoga me hace pintar mandalas, sí, mi tía va a un curso de mandalas. O sea, ahora la palabra está masificada básicamente. Los diseños que usamos en Occidente en general no son los diseños tradicionales de Oriente, pero ahora van a ver que funcionan de la misma manera. Bueno, entonces, me olvidaba de decirles el término mandala involucra, en realidad es un adjetivo, quiere decir lo redondo, lo circular. Muchas veces se usa, digamos, alguna gente hace como diferenciación y dice, no, los yantras son una cosa, los mandalas son otra. Si termina el diseño envuelto por un círculo, varios círculos, es un mandala, pero si termina con las formitas T, que son estas que podemos estar mirando, que eso se llama bupur o bupura, en realidad eso es un yantra y lo otro circundado sería un mandala. Muchas veces, les digo, en libros, hasta libros más tradicionales, muchas veces se usan como sinónimos. O sea, podemos llegar a usarlos como sinónimos. ¿Qué es un mandala? Y la primera frase, esta es un esquema del orden interior. Esta es una frase tomada a Carl Jung, porque el que más estudió en Occidente los mandalas fue Carl Jung. En realidad, esto le costó bastantes cosas, le costó ser totalmente desplazado de los ámbitos académicos tildados como serios, porque se supone que empezó a trabajar con cosas que eran poco serias, que eran magia, que eran cosas raras. En realidad, lo que siempre está planteando un mandala como diseño, ya sea pequeñito o ya sea muy grande, porque hay mandalas que son muy grandes, de hecho, hay templos cuya planta es un mandala, cuya estructura es un mandala. Lo que está hablando es de una superficie consagrada. A mí me gusta ver la imagen del chamán cuando parado sobre su centro con un palo traza alrededor de sí mismo un círculo en la tierra. En ese círculo, él es el centro, él es la parte principal, y todo lo que está afuera sería el espacio profano. Este es el espacio sagrado, lo otro es el espacio profano. Y nada del espacio profano, ninguna fuerza demoníaca, y pongo comillas porque fuerza demoníaca implican las fuerzas perturbadoras de la mente. O sea, hay que entender a veces cuando uno lee la mitología, en realidad no es otra cosa que es una anécdota o una analogía para hablar de fuerzas perturbadoras de la mente. Cuando uno está muy estresado, con ira, con angustia, en realidad es como si estuviera poseído por un demonio. Bueno, se le pone entidad a eso, pero se consagra el espacio. Ninguna fuerza perturbadora puede entrar en este espacio sagrado. Sirve en realidad para llevar la conciencia a la unidad. ¿Por qué? Porque nos focaliza. Automáticamente uno pone un foco en la atención. En esta atención, en
realidad por medio de los sentidos, ¿sí? Del sentido de la vista. Como pone un foco para la atención, ayuda primero a la concentración y posteriormente a la meditación. Y las descripciones de los mandalas, sobre todo mandalas más complejos, en realidad lo que hacen es describir un cosmos, describir un universo. Por eso se habla de que es un cosmograma, o sea, una estructura del cosmos, y también agrega, y por eso lo agregué, un psicocosmograma. Un psicocosmograma, o sea, que se puede en realidad entender ciertas cosas de la psique en la distribución de los elementos. Acá hay un ejemplo de un mandala que es un mandala tibetano, muy tradicional, que muchos de ustedes quizás vieron el ejemplo en Nepal, que es el Kalachakra mandala. Esto es un ejemplo típico del cosmograma. Realmente hay libros escritos sobre qué representa cada uno de estos círculos concéntricos, el círculo de fuego, las puertas. Si se fijan con atención, aquí adentro está la forma del Bupur, esa forma del cuadrado, que esto se llama forma T, justamente como forma una T. Y esto representa a las puertas del templo. Esas puertas, esos bupures, esos bupuras, pueden estar abiertas o pueden estar cerradas, pueden permitir el ingreso o no, pueden tener varias líneas concéntricas, o sea, hay mucha variedad en todo esto. Bueno, a ver, ¿qué es un yantra? Venimos hablando. Acá hay distintos ejemplos de yantra. Este que está aquí y que se los he puesto en un montón de lugares porque además lo quiero mucho, lo he pintado mucho, y es el Sri Yantra. El Sri Yantra es un yantra que completa, Sri implica un título jerárquico, es el señor de los yantras. Es una superposición de triángulos que forma a la vez pequeños triángulos internos, más de 43, y hay estudios amplísimos. Se aplica a los órganos de los sentidos, a los órganos de la mente. O sea, lo que quiero decir como se aplica es, tiene influencia o están mencionados en ese diseño, en ese diagrama, los órganos, todos los órganos corporales, todos los karmendriyas y ñanendriyas, o sea, los órganos de acción, los órganos de conocimiento. Están nombradas las letras del alfabeto. Es como si fuera un gran resumen energético de todas las influencias benéficas del universo. Después tenemos una sorpresita con esto del Sri Yantra. Posteriormente, por aquí hay muchos yantras que por los píxeles de la foto no se pueden ver todos los diseños, pero son similares y que son de las Shaktis, porque fundamentalmente se conoce al Tantra por una de sus vertientes, que es la vertiente del culto a la diosa. No es solo el Tantra para el culto a la diosa, y esto quiero que quede claro, pero se conoce habitualmente como que es el culto a la diosa. Vamos a ver la etimología. La palabra yantra proviene de una raíz que quiere decir yan, sánscrita, que quiere decir soporte, contención, o sea, lo que contiene. Y tra viene de trana, que es liberación. En realidad, entonces, sería lo que contiene la esencia y libera. ¿Por qué? Porque la palabra yantra, y en esto podemos entender por qué el sinónimo con los mandalas y la confusión, qué cosa es un yantra, qué cosa es un mandala.
En realidad, decir yantra es decir aparato, decir instrumento. Si yo tengo que clavar un clavo en la pared y soy carpintero, voy a pedir un yantra, el yantra martillo, porque es un instrumento. ¿Y para qué es un instrumento? Para focalizarnos. Se usa literalmente como instrumento. Se usa como instrumento para focalizar la mente. Yo les puedo asegurar, por mi trabajo mi trabajo en el taller, lo ordenadora y focalizadora que es la geometría. Ustedes pueden encontrar a una persona con un desequilibrio bata severo y si logran, por supuesto hay que hacer un trabajo muy paulatino porque no se les puede dar a un bata, sobre todo si está muy desequilibrado, no se le puede dar una geometría muy compleja, pero con que empiecen una geometría muy sencilla, es increíble cómo se van ordenando. Ahora vamos a ver un poco. Entonces, a ver, vamos a ver el resumen. ¿Cuál es la diferencia entre los yantras y los mandalas tibetanos? Los mandalas tibetanos tienen más figuritas, son más atractivos, tienen deidades, tienen caritas, tienen cosas, tienen más colores. Esto pasa porque, bueno, porque el Tíbet fue una región que estaba fundamentalmente ocupada por una religión chamánica, que era la religión Po. La religión Po adhiere o toma y hace una síntesis con el budismo cuando el budismo llega a Tíbet, en manos de, no sabemos si era mítico o no, de Padmasambhava. Entonces llega al budismo y a mí me gusta decir que el budismo lo cubre como con una capa semitransparente. Entonces todo esto que eran todos los diseños lineales que provenían de aquí de India, que suelen ser más duros y por lo menos para mí como artista plástica menos atractivos visualmente, pasan a mantener la estructura pero a ser mucho más floridos. Esa es una enorme diferencia que seguramente, no sé si a alguno de ustedes les ha interesado ver en Nepal las imágenes. Si ustedes podían ver esas imágenes, la estructura interna era la de un yantra, pero sobre esa estructura interna se le han montado, se le han colocado estas deidades y por supuesto cada deidad tiene su simbolismo, su significado. A ver, los hindúes colocan letras, los tibetanos colocan la deidad, pero para los hindúes la letra también es la deidad. ¿Me siguen? ¿Estoy siendo clara? Sí. Pregunten lo que quieran. Entonces, son diagramas místicos también, cumple las mismas funciones que el mandala, digo porque hice la aclaración al inicio, en realidad son instrumentos para meditar y lo importante es que tienen un vínculo muy cercano con el mantra. En realidad, para todas las artes de las culturas del hinduismo, el arte más sagrado, el más sagrado es la música. O sea, no hay, de hecho, prácticamente hay muy poca literatura sobre lo que nosotros conocemos como pintura o escultura. Porque la música, el sonido, genera patrones de vibración, lo hemos vivido todos ayer en la clase de Toba, genera cambios, genera campos energéticos. Bueno, se dice, porque esto les cuento el cuento en realidad, con esta historia de que a mí me resultaban menos atractivos los yantras hindúes, muchas veces hasta los veía desproporcionados, no me gustaban. Y una vez le tuve que preguntar a uno de los maestros, digo, bueno, ¿quién los hizo? ¿A
¿A quién se le ocurrió poner el triángulo con el cuadrado arriba? Entonces me explicaron que en realidad el yantra está formado, es el patrón energético que genera la energía del mantra. Yantra y mantra están totalmente vinculados. Esta es una versión moderna de Sri Yantra, pero acá se pueden ver un poquito más cómo se organizan los triángulos. Hay estudios matemáticos modernos interesantísimos, que por supuesto no voy a repetir porque además los tendría que leer para recordarlos, sobre las proporciones. Tiene un grado de perfección en proporciones internas que es increíble. Bueno, esto es para explicarles, les decía de esta hermandad profunda que tiene el mantra con el yantra. Esto explica varias cosas. Primero, estamos ay, perdón, no te vi, discúlpame, una pregunta. ¿El médico ayurveda en la actualidad sí. indica el trabajo con yantra para los enfermos, para las personas que tienen desequilibrio? En realidad no muchos lo conocen. ¿Lo hace hacer el paciente o lo hace él y se lo da? No que yo sepa, algunas veces Alfredo, que me conoce a mí, conoce de cerca el trabajo, a veces puede llegar a indicar que la persona debería hacer algún tipo de esta actividad. En general, yo trabajo también en el taller con muchos psicólogas, fundamentalmente mujeres en general, y sí, y ellos están trabajando, mucha gente empieza a trabajar en sus consultorios con eso. Fundamentalmente es un trabajo un trabajo mental. Por lo que hemos visto, obviamente, nada puede estar separado, o sea, lo mental termina teniendo un efecto en lo corporal y viceversa. En general no, de hecho no se conoce mucho esto. Esto se conoce más en ámbitos de yoga, pero la parte terapéutica todavía no está conocida. De hecho, no sé, conozco a nadie que lo haga, ¿no? Por ahora. Entonces les decía, el sonido es lo más sutil. Por lo tanto, lo más sagrado es el nombre de la divinidad, Nama. El mantra representa el nombre de la divinidad y el yantra representa la forma de la divinidad, no a la forma iconográfica, y después vamos a ver por qué. Cuando hablo de iconografía hablo de no sé, de ver a este mono grandote que tiene el pecho abierto y que tiene una pareja en el medio, o el señor con cara de elefante. No estamos hablando de iconografía, eso sería iconografía. Y la iconografía apunta cerebralmente a otro lugar. El yantra es neutral y al ser neutral no genera aversiones. Y al no generar aversiones ingresa la energía directa. Vamos a ver si... Bueno, esto es un poco a nivel informativo. Las que están sacando fotos, si quieren, saquen las fotos de acá porque no se los voy a repetir, les voy a decir en general. En general hay una clasificación de yantras en base a cómo se los usa, a dónde se los usa. Hay yantras que se pueden usar por ejemplo, tenerlos siempre, no sé, en la billetera, tenerlos consigo. Hay yantras que se usan en el asiento donde uno medita. Hay yantras que se usan en el suelo previo a hacer una construcción sagrada. Primero se hace una placa en donde se coloca un mandala o un yantra. Yo los uso mucho como sinónimo, disculpen. O en placas de metal, para que eso genere el campo vibracional armónico para esa construcción. O sea, hay muchas clasificaciones. Después tenemos también las clasificaciones, las variedades, que tienen que ver con hacia quién están dedicados, o
que hablan de los atributos de qué deidad. O sea, si son de Shakti, van a ser los Shakta Yantras, o sea, las deidades femeninas. Si es alguna deidad derivada de Vishnu, van a ser los Vaishas. Si es alguna deidad derivada de Shiva, van a ser los Shaivas. O sea, va a haber distintas variedades. Y hay otra clasificación más que ni siquiera la traje, que tiene que ver para qué se usan. Hay yantras para protegerse uno, hay yantras para protegerse de los males de los enemigos, hay yantras para hacer el daño, para causar enfermedad, incluso para causar muerte. Hay yantras que son para obtener buena fortuna. Se supone que el más protector en todos los aspectos es el Sri Yantra, es el que involucra todo. Bueno, la gramática, porque muchas veces me pasa que me dicen, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Por qué un triángulo y un cuadrado? ¿Y por qué estamos hablando de gramática? O sea, ¿por qué estoy hablando de qué es un dibujo o es un escrito? En realidad se usa el verbo escribir, escribir un yantra. Siempre vamos a tener elementos constitutivos. Los elementos constitutivos básicos, primero, el bindu, el punto. El punto es casi un concepto metafísico, porque es la menor impronta que yo puedo hacer tocando con una herramienta una superficie, y es el primer paso por el cual, donde no existía nada, existe algo. Se lo vincula con Dios, con el infinito, con el puente en realidad, con un puente entre Dios y el hombre. Es sin dudas lo más sagrado. O sea, el punto central de cualquier mandala es lo más sagrado del mandala. Imaginémonos que estamos entrando en un templo, podemos entrar por las puertas, que son la forma T, subir escalinatas, y todo eso nos va preparando para llegar a donde está la estatua de la deidad, que está en el medio. Y ese es el punto. Bueno, representa el origen, es el inicio de toda la manifestación. Conceptualmente el punto no tiene dimensión. Porque, a ver, todo va a depender de cómo yo lo mire. Si yo pongo en un papel muy chiquitito, agarro una brocha de pintor y hago una marca, esa marca a mí me va a sonar como una mancha, como un círculo, como un cuadrado, como una forma irregular. Pero si con la misma brocha de pintor yo hago esa misma marca en una pared de 8 metros por 10, va a ser un punto. La dimensión es totalmente variable de acuerdo a lo que yo esté mirando. Círculo. El círculo, este concepto me encantó. El círculo es la expansión de la energía del punto por el radio del deseo. ¿Podés dictar? Pueden compartir alguna foto si quieren. Es la expansión de la energía del punto por el radio del deseo. A ver, me voy a poner un poquito más acá, así lo hago medio. Soy un punto. Estoy unida a todo porque soy un punto. En el medio de la nada. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré del chamán con el palo? Si mi palo es muy largo, voy a hacer un círculo muy largo alrededor. Yo me expando mucho, expando la energía, pero la trampa de la expansión del deseo es que me transformo en una unidad separada de la unidad mayor. Me transformo en una forma. ¿Sí? Si puedo ser más chiquitita, puedo ser más grande. O sea, puedo tener un compás más pequeño, un compás más grande para hacer los círculos.
pero el radio, el palo, es la expansión de mis deseos. O sea, es el punto que quiere expandirse. En todo el mundo, el círculo, en todas las culturas, después si llego les voy a pasar algunos ejemplos de mandalas en otros lugares del mundo, el círculo es la figura que más caracteres, que más significado simbólico se le adquiere, se le superpone. Ya sea porque, no sé, porque nos recuerda a los astros, porque nos recuerda al vientre materno, por lo que fuera, en realidad el círculo tiene una multiplicidad de simbolismos. Entonces se dice que además que contiene a todas las formas, que es lo cíclico, es lo que no tiene fin, no tiene inicio, no tiene fin. Después, ¿por qué está constituido el yantra? Por líneas. Esto tiene más que ver con Occidente. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos leer las líneas de determinada manera. Las líneas verticales en general nos dan una cuestión de estabilidad o de algo fijo. Las horizontales no generan estímulos visuales. De hecho, este es el motivo por el cual la mayoría de los cuadros, fotos y todo lo que querramos son rectangulares o cuadradas. ¿Por qué? Porque todo lo que esté dentro de un formato rectangular o cuadrado se ve dinámico y nos hace olvidar del marco. Piensen en las ventanas. Yo miro por las ventanas y veo el afuera, y visualmente es tan poco el impacto que me generan los marcos que los olvido. No así las líneas oblicuas. Las líneas oblicuas siempre me implican movimiento, inestabilidad, algo que está ahí como haciendo equilibrio o que me da la dirección hacia un lugar. Triángulo es la forma en la que menos líneas necesito para que se forme. O sea, el triángulo es la primera forma que aparece. Por lo tanto, si tenemos en cuenta los elementos en Ayurveda, es el fuego. Tiene forma, pero no sustancia. Es la primera forma visible. De hecho, representa el fuego. Cuando hablamos de un triángulo ascendente, estamos hablando de fuerza masculina. De hecho, se lo vincula con Shiva, se lo vincula con el Lingam, con el falo. Cuando hablamos de un triángulo descendente, se lo vincula con la energía del agua, la energía femenina. Energía del agua porque cae hacia abajo, porque se hunde. Energía femenina y representa el yoni, a la vulva, al genital femenino. Cuando estamos hablando por ejemplo, estos dos ejemplos son triángulos isósceles. Esto quiere decir que la base es más cortita que las alturas. Por lo tanto, implican una puesta en atención, como si fuera una flecha. Hacia arriba, hacia abajo, podría ser hacia los costados también. En los equiláteros, en cambio, representan el equilibrio y estamos hablando de una forma estática, no dinámica, porque no nos lleva a ningún lado, digamos, no lleva la atención a ningún lado. Sí. Ahora, los isósceles. Sí. ¿Podrían ser también con la base mayor que nosotros hablamos? Sí, podrían ser, sí, se encuentran, sí, más achataditos también. Y podrían ser acostados hacia la derecha o hacia la izquierda, como si fueran flechas que te indican. En esos casos tienen que ver con o energías femeninas o masculinas que van hacia que te indican estatismo o dinamismo. O sea, no nos compliquemos. No nos compliquemos. Porque además no nos vamos a acordar. Serían los gays por ahí. No, porque no es solo es la energía femenina, estática o dinámica.
se vinculan. O sea, ¿hacia dónde van esas energías? No te complico. Cuadrado. El cuadrado representa el uso más práctico del espacio. Por eso en general y en muchas culturas, incluida la China, representa la Tierra. Tierra como espacio habitable. ¿Sí? Todas las formas, esto que hablaba recién de dinámico y estático, todas las formas tienen su manifestación, estática o dinámica. ¿Qué nos está mostrando eso en un diagrama? Imaginémonos como si fuera un código Morse, por decirlo de alguna manera. Si la energía de la cual estamos hablando, si el atributo del cual estamos hablando está en movimiento o no, o está en reposo. ¿Sí? En general se utilizan mucho, ¿se acuerdan lo que les dije de las líneas rectas o de las líneas oblicuas? Si nosotros tenemos un cuadrado con las líneas rectas perpendiculares a nuestra visión, o sea, ortogonales, estamos hablando del espacio tierra estático. Si lo ponemos en forma de rombo, colocado en forma de rombo, estamos hablando del espacio tierra dinámico. Y en general, cuando ponemos los superpuestos, cualquiera de las formas, siempre estamos hablando del equilibrio entre los opuestos. Bueno, acá les contaba de las puertas T, esto que el cuadrado se llama Rupert, del cual ya habíamos hablado. La estrella de 6 puntas. La estrella de 6 puntas se ve muchísimo y si seguimos la misma línea de pensamiento veremos que es el equilibrio entre las energías internas femeninas y masculinas. La estrella de 6 puntas es mucho más antigua que lo que nosotros conocemos como la cultura hebrea, o sea, es un símbolo en realidad del neolítico. Se encuentra en cuevas, se encuentra mencionado muchísimo tiempo antes. Siempre va a aspirar al equilibrio. Pétalos de loto. Los pétalos de loto los van a ver en todos lados. El loto tiene una muy linda historia, que en realidad es una planta, una flor que crece en las aguas con barro. Pero a pesar de crecer en las plantas con barro, es totalmente pura y puedo agarrar un balde de barro y tirárselo y no se va a ensuciar. Entonces, este tipo de símbolo lo que hace es asemejarlo al punto. ¿Se acuerdan que el punto era el puente entre lo visible y lo invisible? Bueno, el loto es el puente entre la manifestación, desde donde no veo, que son las aguas pantanosas, hacia el mundo de lo visible. Por eso las deidades se representan sentadas en pétalos de loto, porque la deidad no es otra cosa que la energía divina manifestada. En realidad es una energía divina que no tenía forma, pero que adquiere forma para que nosotros la podamos conocer. ¿Hasta acá vamos bien? Los estoy aburriendo con tanta cosa porque paso más rápido, círculos concéntricos, algunas otras formas, digamos. Círculos concéntricos depende de cómo estén ubicados. Si están ubicados alrededor de un triángulo, pueden tener que ver con el tiempo. A veces están vinculados con lagunas. Las literaturas son variadas al respecto, o sea, nunca es algo fijo, por lo menos en algunos de los puntos. La mayoría de los símbolos centrales sí, está fijo que es tal cosa, pero lo de los círculos, cuántos círculos se ponen, cuántas líneas alrededor de los cuadrados, eso puede ir variando. La esvástica, símbolo complicado para los occidentales después de los años 40, si los hay. La esvástica también es del neolítico. En realidad,
Desde el Neolítico se dice que representaba el sol en movimiento. La esvástica puede ser levógira o destrógira, o sea, hacia el lado de las manitas del reloj, de las agujas del reloj, o hacia lo contrario. Implica creación o destrucción o disolución. Ahora, la disolución de la que estamos hablando es como la disolución de lo que planteamos con Shiva. Es una disolución de aquello negativo para obtener lo positivo. Este signo ha sido malversado, desafortunadamente, pero esa es la razón por la cual acá en India y en Nepal se usan de las dos maneras, porque uno dice, ah, no, pero la esvástica hindú es para el otro lado, los nazis la cambiaron. Los nazis lo que hicieron fue ponerla en diagonal, que si seguimos con la misma, o sea, ponerla como la disolución en diagonal. Si seguimos con la misma lógica, estaríamos hablando que es una fuerza de disolución muy activa, en movimiento, ¿sí? Esto igual habría que entenderlo, porque además, por ejemplo, los familiares de ustedes cuando vuelvan y les muestren fotos y pero está lleno de nazis ahí, no. Traten de recordarlo bastante esto, porque es algo que todo el tiempo te preguntan, ¿estuviste en la India y esto? Bueno, sáquenle foto a esto porque son, a ver, la cruz hacia arriba, energía ascendente, energía descendente, el pentagrama, por ejemplo, estas son formas que se ven mucho menos, ese es el punto, son formas que se ven mucho menos. El pentagrama implica el hombre, ¿sí? O sea, cabeza, brazos y piernas, por lo tanto el 5 tiene que ver con todo lo humano, por lo tanto tiene una connotación negativa si está invertida, por eso esto de las sectas demoníacas que invierten el pentagrama. Las estrellas de 8 puntas que implican también un equilibrio de espacio, que eso ya lo habíamos visto con los cuadrados, los hexágonos, el hexágono acostado son las dos triángulos de los cuales vos me preguntabas, y es la versión dinámica del hexágono, o sea, si la energía entre las fuerzas positivas está bien, es correcto, pues a la energía masculina se le llama positiva también. Masculino, femenino. Si está acostado, o sea que te tira los triángulos para un lado y para el otro, estamos hablando de que ya no es estática, que es dinámica. ¿Sí? Bueno, el bindu con una lunita que lo sostiene, ese símbolo, a veces lo usan hasta como, bueno, es el símbolo de arriba del Om, que es la fuente de todo y a veces es la fuente de sonido también. Los números también se utilizan como símbolos. Les digo, esto lo recorté porque si no, no llegábamos con las otras versiones, con las otras ponencias. Los números son utilizados dependiendo, por ejemplo, cómo se utilizan los números con las formas. No es que ponen números, ¿sí? Ponen 16 pétalos, 8 pétalos, 2 pétalos, ponen 2 cuadrados superpuestos, eso está hablando de un 8. Ponen 2 triángulos superpuestos, eso está hablando de un 6. Para algunas cosas, detalles así como importantes, los números impares son considerados masculinos, de fuerza masculina, los números pares femeninos. El 1 no lo toman en esa consideración. El 1 está más allá de todo, es lo absoluto. Entonces no es ni masculino ni femenino. Comienza el 2 como femenino y el 3 es el primer masculino, por lo tanto es muy sagrado. Después hay toda una compleja numerología que es muy similar a aquellos que tengan conocimientos de numerología occidental, es muy similar.
Lo que pasa es que ellos van poniendo cosas sagradas vinculadas a los números, qué sé yo, desde el 5, que tiene un montón de asociaciones con los 5 sentidos de acción, con los 5 sentidos de conocimiento, el 7, que es con los 7 tejidos del cuerpo, con 7 mundos, hay muchas asociaciones. Sería muy largo y tedioso contarles esto acá, prefiero pasar a otro tema. Y el color también, sí. De ahí que viste las frecuencias que se dan en varias cosas, Sí. 5 o 7, 5 o 7. Perdón, no te entendí la Viste pregunta. las distintas frecuencias, hoy por ejemplo las frecuencias que hacíamos eran 7 veces. Ajá. De ahí que viene o 5 o 7. No estoy segura porque no participé en la clase, pero Y al final dan 5 o 7 frecuencias. en general el 7 como en nuestra numerología también es considerado muy sagrado. El más sagrado de todos es el 9, porque el 9 es el 3 al cuadrado y hacen una enormísima cantidad de analogías con el 9. Pero hay muchos rituales que prescriben esto 7 veces, por ejemplo en nuestro casamiento, del cual estaba hablando Alfredo, el varón conduce a la mujer alrededor del fuego sagrado en 3 ocasiones, o sea en 3 tiempos, que es el primer masculino, y también es súper sagrado, 7 vueltas. O sea, después hay una variación enorme. En cuanto a colores, yo les había dicho que el yantra básicamente es lineal. Cuando el yantra tradicional tiene puestos colores, el color adquiere un valor simbólico. Si no, por ejemplo, si nosotros tomamos una lámina de un yantra y lo pintamos de determinada manera, va a tener una simbología personal, pero no una simbología básica védica, por decirlo, tántrica, ¿sí? Sí, todos los colores pueden ser tomados como símbolos, sí, todos los colores tienen efectos. De hecho, hay colores sádicos, hay colores tamásicos, hay colores rayásicos, hay colores que están más adecuados para bata, para pita, para kapha, y también hay una realidad que el color tiene una cosa paradójica. ¿Por qué? Porque si yo medito, observo profundamente un color, casi sin pestañear o con mis ojos entrecerrados, y estoy fijado en un color, el efecto que voy a tener va a ser el del color complementario, opuesto. Por lo tanto, una cosa es con qué nos vestimos y otra cosa es sobre qué meditamos. Sí. ¿Usted está de acuerdo entonces en la venta de los libros que hay en los kioscos, por ejemplo en Argentina, de mandalas, yantras, para que lo pinte la gente? Bueno, es buena la pregunta porque tengo como 16 o 17 libros de esos. Sí. A ver, y además, cuando trabajo en los talleres, yo trabajo con que la gente vaya buscando su propio color. Puedo dar sugerencias, pero, a ver, yo soy occidental, no estoy criada en la cultura védica y no tomo a los yantras como parte de mi práctica religiosa. Por eso es que estudio, está buenísimo, me diste un pie bárbaro en realidad con tu pregunta. Por eso es que en realidad estudio qué es lo que pasa y qué es lo que pasa a nivel neurobiológico con el trabajo con el color y con la geometría. Sí. Yo siempre tenía una duda del poder de la Shakti, de la manifestación, todo lo femenino, Sí. y me quedé enganchado con la numerología porque los números femeninos prácticamente no le dan bola. 2, 4, 6, 8. Porque en realidad en la mayoría de las culturas lo femenino es lo oscuro. Es el yin. ¿Pero por qué? A ver, acá que somos mayoría de mujeres, no lo tomemos mal. Nosotros tenemos órganos de creación internos, oscuros. El varón es el que tiene el lingam brillante y vistoso. Las mujeres no. La palabra oscura uno
lugar y femenino, representa a la embarazada. Y el número 12 también es muy importante. El número 12 también es importante, o sea, en realidad, acordate que lo que dije al principio, es bastante común en creer que el Tantra es solo femenino, o sea, solo el culto a la Shakti. Y en realidad, yo me sorprendí también cuando empecé a investigar y dije, pero ¿cómo Vishnu tiene yantras? ¿Cómo Shiva tiene yantras? No es solo el culto. Hay una vía que sí, es el culto a la diosa. Sí. En un taller artístico, vos dirigís un taller artístico Sí, con respecto a eso, sí. vos lo dejás libre al alumno para que crea de acuerdo a las formas que vos le diste. Más o menos, o sea, sí, voy guiando. O sea, son Después le podés libres. hacer como Hasta ahí. una lectura. Después le podés hacer como una lectura de lo que... Después se puede hacer una lectura, yo soy un poquito escéptica con respecto a eso, porque todos necesitan, interpretame esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quise hacer? Y en realidad todo tiene que ver con, diría acá el maestro Ciarlotti, depende del día, depende de tu humor. O sea, hay cosas que yo puedo llegar a ver, pero cosas que también pueden ser muy delicadas. O sea, si yo ahora estoy estudiando psicología es entre otras cosas porque a veces hay indicaciones que uno puede hacerle a la gente que son muy, muy delicadas y uno debería ser muy cuidadoso con eso. Una cosa con respecto a lo que me preguntabas antes con respecto a los libros, ¿cuál es el efecto colateral e indeseado de todo esto? Es que hay mucha gente que ahora se pone a hacer talleres de mandalas y hay mucha gente que se pone a hacer interpretaciones y hay mucha gente que busca hacer terapia. Y en realidad a veces pueden ser cosas, así como decimos siempre que Ayurveda tiene que estar en manos de médicos, en la salud mental tiene que estar en manos de profesionales. Yo siempre digo que que lo que hago es una apoyatura terapéutica y de hecho siempre aconsejo que hagan terapia aparte. No es una terapia de mandalas, es una apoyatura terapéutica. Muchas veces trabajo en combinación o en contacto con los terapeutas de alumnas mías, que son alumnas, no pacientes. Y muchas veces compartimos las imágenes y muchas veces lo que va saliendo en el taller se trabaja en la terapia, ¿sí? Pero es muy importante esto, porque si no muy buena tu pregunta, si no uno rápidamente quiere empezar, entonces puse rojo acá arriba y era un triángulo, entonces quiere decir que yo tengo acción en el elemento masculino. No sé, pueden pasar montones de cosas, ¿sí? Sí. No entendí bien esta cosa de la acción del color. Se puede hacer el experimento. En realidad, suponete que vos tenés dos círculos de color en una gran página en blanco, suponete un rojo y un azul. Los mirás fijo durante 30 segundos, un poco más. Cuando bajás la vista, ¿me ayudan con el término técnico? Era había un término, retrocolor o algo así. Color, bueno, no te acordás, ¿no? Porque hay un término exacto que no recuerdo en este momento. Pero vos lo mirás, lo podés hacer con el sol también. Vos lo mirás y abajo están los colores complementarios de los que hayas mirado. Posretínico, color posretínico. Eso. Entonces uno tendría que mirar el color, el complementario. El tema es cuánto tiempo estés fijando la vista en algo. Está bien, pero el momento que pintas, la Sí. estaría actuando si te complementario. Depende de cómo sea tu concentración al pintar. Muchas veces no. Muchas veces no. Pero si le indicas a alguien meditar, por ejemplo, en tu color azul, tiene que meditar en el complementario para que el azul haga efecto. Y sí. Si le indicas meditar, sí. Claro, Si le indicas meditar, sí. Sí. Ahora, O si sea, querés que se vista de determinada manera, estamos re mal de tiempo. No.
¿Sí? Bueno, ¿cómo funcionan? Trato 2 minutos de ver cómo funciona. ¿Sacaron? Les paso. Porque no quiero quitar tiempo de la otra clase. A ver, les dije antes, la geometría ordena, ¿sí? Lo que genera el trabajo con mandalas es una interacción armónica del trabajo de los 2 hemisferios cerebrales. Vamos a ver la imagen iconográfica. Esta imagen de Ganesha puede gustarnos, podemos decir, ¡ay, qué bonita, qué pintoresca! Podemos decir, es un asco, no me gusta cómo está pintada, no me gustan los colores. El yantra depende? va a depender de tu gusto estético. Simplemente. De tu gusto estético. La introducción de una imagen iconográfica, ¿tiene que ver con el estético solamente o tiene una simbología? No estoy introduciendo una imagen, sí, déjame terminar la idea. Estoy haciendo la comparación. La imagen iconográfica puede traer barreras de creencia, eso es de otra religión, a mí eso no me gusta. En cambio, esta es una versión de un yantra de Ganesha. O sea, está hablando de los mismos atributos, pero a la persona no le levanta barreras y funciona de la misma forma. Es más, hay ciertos libros de yantras donde dicen que si fuéramos capaces de concentrar y focalizar la mente con un punto negro sobre una pared blanca, no necesitamos nada más. Todo lo demás es necesidad estética. Me incluyo porque yo necesito mucho la parte estética. A mí hay cosas que o me gustan o no me gustan como imagen. Entonces, a nivel neurobiológico, si nosotros tenemos una imagen y esta imagen es desagradable, displacentera para nosotros, imaginémonos que no nos gustó el Ganesha, ¿sí? El resultado es un estrés. Si tenemos una imagen, en cambio, que es armónica, que es agradable, que no nos genera ninguna barrera, vamos a generar neurotransmisores de salud. El aparato perceptivo, o sea, una imagen, ¿por qué es más inmediata que la palabra? Nosotros primero miramos, después aprendemos a hablar. Las funciones cerebrales son más complejas en la palabra. La imagen es más inmediata. ¿Por qué? Como digo siempre, si estoy comiendo una manzana tranquilamente en el pasto y viene un león hambriento, lo vi y todo mi equipo, cuerpo-mente, tiene que estar preparado para una reacción rápida. Este diagrama lo que nos muestra es que nuestros ojos, estos son nuestros ojos, estos son los nervios ópticos y este es el cruce de esos nervios ópticos que se llama quiasma óptico. Este quiasma óptico, ahora lo vamos a ver, esperen que voy a pasar, estimula directamente al hipotálamo, que es como si fuera un director de orquesta en el cerebro, y es el que rápidamente va a liberar los neurotransmisores para decir: deja de digerir la manzana y esta sangre que está en la panza, que se vaya rápido a las piernas y a los brazos para salir corriendo y que no te coma el león. Piénsenlo la próxima vez que coman mirando el noticiero. Piénsenlo. O sea, la imagen puede ser placentera o displacentera. Si nos tenemos que nutrir, nutrámonos de algo placentero. Cuando dibujamos yantras o pintamos o miramos, lo que hacemos, esto lo vamos a pasar, perdón, porque si no se me va a ir. Lo que hacemos es trabajar unidamente, unificadamente, fluidamente entre los dos hemisferios. Porque hay
dos. El hemisferio izquierdo se aburre fácil. El hemisferio izquierdo, que es el que estoy usando mucho, porque estoy hablando, porque les estoy combinando cosas, porque estoy combinando con lo primero, con lo segundo, el hemisferio izquierdo con la repetición se aburre. Imagínense si tengo que pintar 16 petalitos de pétalos de loto. Se aburrió, se desconectó, se conecta al hemisferio derecho. Genera una atención flotante, empiezan a aparecer pensamientos, recuerdos, a veces nada, a veces es como si nadaran, se pierden el color. Automáticamente después se vuelve a conectar el hemisferio izquierdo cuando dice, ah no, pero tengo que hacer un pétalo rosa y el otro violeta, uno rosa, uno violeta, uno rosa, uno violeta, ya está. Eso lo pensó el hemisferio izquierdo, lo hizo el derecho. Para nosotros, que estamos generalmente hipertrofiados en un hemisferio izquierdo muy parlante, muy fuerte, está muy bien, bueno, cualquier práctica, por eso las prácticas de meditación, de relajación, cualquier práctica que levante un poquito la actividad del hemisferio derecho. Bueno, los beneficios, en general los beneficios son desde ayuda a la meditación, baja muchísimo los niveles de estrés, mucho, en cuadros de angustias, levanta la autoestima, porque en realidad es una práctica que no necesita ser, entre comillas, talentoso. O sea, uno puede empezar sencillamente pintando un diseño que hizo otro. Y después, bueno, de a poquito puede ir aprendiendo a hacer los propios, pero son lindos. Y va a venir la cuñada, la vecina, va a decir, qué lindo eso que hiciste, ¿no me haces uno para mí? Y la señora que nunca hizo nada, en un sentido de reforzar la autoestima y que está por algún modo muy mal, empieza a decir, ay, qué lindo, y esto lo hice yo. Yo he visto gente llorar, por decir, yo nunca pensé que iba a ser algo así. Trabajo fundamentalmente con gente que no tiene entrenamiento artístico y las cosas que hacen son maravillosas. Bueno, rapidito. ¿Los hallamos solo en la India? No. Mandalas y diseños concéntricos vamos a hallar en todas las culturas. Budismo tibetano, ya vimos. Esta me gusta, esta imagen me gusta porque en realidad es la vista en 3 dimensiones del Kalachakra Mandala. Acá se ve que es un templo, ¿ven? Las entradas, los escalones, y esto, visto desde arriba, sería el punto central, ¿sí? En el arte celta, corté un montón, arte islámico. El arte islámico es maravilloso en eso, porque como el Corán prohíbe las imágenes, prohíbe el dibujo de imágenes que sean creaciones de Allah, entonces desarrollaron muchísimo la geometría. Las culturas mesoamericanas, las culturas del norte de América, bueno, los rosetones góticos son un ejemplo siempre, en los pueblos originarios de Norteamérica. Y quiero terminar, primero tenemos un regalito para cada uno. Tenemos un regalito que es un Sri Yantra chiquitito para que los proteja. En sus carteras, en algún lugar. Incluso se pueden dinamizar medicamentos, energizar medicamentos, hasta comidas, hasta alimentos, hasta un vasito de agua, lo ponen sobre el mandala, sobre el Sri Yantra. Y en realidad quiero terminar siempre con esta frase de Giuseppe Tucci, que fue un gran estudioso de mandalas, sobre todo de mandalas de India y de Tíbet. Y bueno, la ven escrita aquí, pero lo que me interesa
fundamentalmente es que el verdadero conocimiento es experiencia. Todo lo que sea información y que no se pueda llevar a la vida de cada uno, no sirve, en realidad es nocivo. O sea, por poquito que haya quedado como conocimiento, lo poquito que sea, llévenlo a la práctica. Y nada más.